Números capítulo 12. Que Dios bendiga su palabra esta mañana y que pueda hablar a nuestras vidas y pueda hablar a nuestros corazones de una manera precisa. Padre, gracias, verdaderamente gracias. Números 12, quiero leer el versículo 1 al 9. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Dice: y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Y qué? Y se fue. Y se fue. Es una historia bastante interesante. Dice que Moisés tomó como esposa a una mujer que cusita, ¿ya? En otras palabras, no era una mujer de Israel, ¿ya? Y entonces sus dos hermanos, Aarón y Marta, o Miriam en otras versiones, hablaron contra ¿quién? Contra Moisés, porque se había casado con una mujer cusita. Yo quiero hablarles hoy, compartirles hoy la palabra de Dios a través de los pecados de otros y cómo afectan nuestras vidas y cómo nos dejamos afectar nuestras vidas. Y la Biblia nos enseña y exhorta a que abandonemos el pecado, ¿cierto? Y nosotros siempre estamos orando por los pecados. Yo no sé usted, yo lo hago, ¿no? Cuando yo tengo mis tiempos de oración, yo siempre le estoy orando al Señor por mis pecados, diciéndome: Señor, permíteme no volver a repetir esto, no volver a vivir esta vida pecaminosa. Y siempre yo estoy orando por esa naturaleza pecaminosa que yo sé que hay en mi vida y que me va a acompañar hasta el último momento de mi vida, ¿cierto? Ahora, vivir una vida en Cristo es abandonar o renunciar a esa naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Desde que yo recibí a Cristo en mi corazón hace muchos años, pues esa ha sido mi lucha, ¿no? Me imagino que ha sido la suya también. El tratar de abandonar, ¿cierto? O renunciar a esa naturaleza pecaminosa. Ahora, y todo eso está bien, ¿no? Y eso es lo que debe de ser nuestra lucha y nuestro trabajo constante en Cristo Jesús. Pero ¿usted ha pensado en los pecados de los demás? Porque siempre pensamos es en los nuestros, ¿no? ¿Cómo hago, Señor? Yo soy tan mentiroso, Señor. Yo no quiero ser más mentiroso. Señor, cómo me gustan los negocios donde sean las cosas fáciles. O sea, hay tantas cosas de nosotros pecaminosas que uno quiere renunciar a ellas. Pero hay veces no nos detenemos a pensar un poco en los pecados de los demás. Y cómo los pecados de los demás llegan a afectar nuestra propia vida. Por eso hoy quiero compartir con ustedes sobre el pecado de otros y el poder que tiene para destruirnos a nosotros. Hoy no voy a hablarles del pecado suyo, no. Eso es algo que usted tiene que arreglar con el Señor. Pero yo quiero hablarles de los pecados de otros y cómo los pecados de otros llegan a afectar nuestras vidas hasta destruirnos. Y en nuestro diario vivir, y el pecado es la peste. El virus más contagioso que hay, además es el más destructivo. Y en esta historia, Aarón y Marta murmuraron ¿de quién? De Moisés. Ay, yo me imagino la escena, ¿no? Marta y Aarón hablando.
¿Ya vistes a Moisés, a nuestro hermano? Si vistes, se casó con una mujer cusita. Cusita significa que era oriunda de Etiopía. No era una mujer del pueblo de Dios, ¿sí o no? Y no diga que usted no cae en eso. ¿Cuándo? Ay, ya viste a fulanito, se casó con una negrita tan fea. Lo mismo. Cuando usted hace eso que está diciendo, se casó con una mujer cusita, ¿sí o no? Sobre todo las mamás, ¿sí o no? Cuando se les casa la hija con, ay, viste pues que se casó con ese cusita, con ese hombre tan... nosotros hacemos lo mismo, ¿cierto? Haya hecho bien o haya hecho mal Moisés, ¿sí o no? Al tomar esta decisión, haya pecado contra Dios o no haya pecado contra Dios, eso es un asunto entre Moisés y ¿quién? Y Dios. ¿Ahí qué tiene que ver Marta y Aarón? Nada. Y así nos pasa a nosotros, así nos afecta el pecado de otros. Nos metemos en cosas, en pecados de otros, y usted termina siendo ¿qué? Un pecador igual a ellos. ¿Ya? Aarón y Marta comenzaron a atacar y a juzgar el pecado del otro. Y terminaron pecando en un asunto que no era de ellos. ¿En qué pecado terminaron ellos? Pecado de murmuración, pecado de juzgamiento, de estar juzgando, ¿sí o no? Bueno, ¿y qué más otros pecados, sí o no? Ellos murmuraron y fueron juzgados por Dios, ¿sí o no? Mire, no nos convirtamos. Qué bueno sería esto, ¿no? Este es el desafío que Dios nos da en este día, en esta mañana. No nos convirtamos en transportadores de pecados ajenos. Eso es. Porque muchos de nosotros nos convertimos en eso. Transportadores de pecados, ¿qué? Ajenos, que ni siquiera son de nosotros. Hombre, que transporte los suyos, va y viene. Es que a nosotros nos toca luchar con él. Pero hay veces, no solamente transportamos nuestro propio pecado, sino que transportamos el pecado ¿de qué? De los demás. Ahora, ¿y cómo sucede esto? Una persona llega y te lastima. Una persona viene y te hiere, ¿sí o no? Te ofende. O simplemente una persona te traiciona, te engaña, te decepciona. En fin, cualquiera de estas cosas pueden suceder o no le ha sucedido. No me diga que usted no ha tenido en su vida personas que de alguna u otra manera lo han afectado, para mal quiero decir. Lo han afectado porque usted ha sentido desprecio, desengaño, decepción, ¿cierto? Y la persona que hace eso llega y se va y se aparta y sigue su vida, ¿sí o no? Ese que lo desengañó, ese que lo decepcionó, ese que lo hirió, ¿él qué hace con su vida? Él continúa. Pero la persona que recibió ese golpe en el alma, su vida queda ¿qué? Afectada. Y entonces eso ¿a qué da vida? Cuando usted recibe esos golpes de otras personas, entonces usted queda ¿cómo? Eso da inicio en su corazón a odio, rencor, amargura, tristeza, a venganza, ¿cierto? A venganza, a desconfianza, a falta de perdón, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasó? Que esa persona está bien, ella siguió su vida. Que tenía una vida en ese momento sin pecado en su corazón. Usted, en cambio, tenía una vida sin pecado en su corazón a causa del pecado de esa otra persona que lo lastimó, lo hirió, lo ofendió, lo traicionó, murmuró. Ahora también usted empieza ¿a qué? A pecar. ¿Por qué? Porque el pecado del otro termina siendo su pecado. Eso es así. Hay veces nosotros no nos damos cuenta del poder tan grande que tiene el pecado del otro, muchas veces más que nuestro propio pecado. ¿Ya? Permitimos que el pecado de otros nos envenene el corazón. Eso es la verdad. ¿Qué pasó en la vida de Marta y de Aarón? Envenenaron su corazón
al ver la vida de Moisés, que estaba tomando una decisión para ellos equivocada. Posiblemente hasta Aarón y Marta tenían razón. ¿Por qué se está casando con una mujer cusita? ¿Por qué? No debería de hacerlo. Pero al entrar en ese juego de estar juzgando el pecado de otro, usted envenena su corazón. Yo quiero que usted tenga en cuenta eso, que cuando usted entra en el juego de ser afectado por las equivocaciones y los errores del otro, usted inmediatamente envenena su corazón, si usted lo deja lógicamente entrar, ¿ya? Como lo hicieron Marta y lo hicieron Aarón. Es muy fácil que los pecados de otro nos alcancen, como le pasó allí a Marta y Aarón. Mire, todas las cosas que hacemos tienen consecuencias, buenas o malas, ¿sí o no? Por eso un buen testimonio de vida se puede ver afectado por los pecados de otros. Usted puede ser una persona con muy buen testimonio, usted puede ser una persona que dé ejemplo de vida. No es ser una mujer o un hombre perfecto, porque nunca lo vamos a hacer, ni usted ni yo seremos perfectos delante de Dios. Pero sí vamos a ser unas personas de testimonio de vida que la gente puede ver en nosotros que estamos luchando, ¿sí o no? Que estamos peleando esa buena batalla de la fe todos los días para uno reflejar a Cristo, así sea un poquito. Yo digo, yo no creo que yo pueda reflejar a Cristo ni siquiera al 5%. Pero ¿sabe qué? Yo me siento contento si lo reflejo siquiera al 2%. Pero que al menos la gente diga, se esfuerza, lucha, ¿ya? Entonces cuando yo me dejo contaminar de los pecados de otros, ¿qué pasa? Mi testimonio se daña. ¿Por qué? Porque enveneno mi corazón. El testimonio de Marta y de Aarón era muy lindo. Porque si usted va al libro del Éxodo y usted lee la vida de Marta y Aarón, estuvieron con Moisés, le ayudaron, lo respaldaron. Cuando Moisés no podía hablarle al faraón porque era tartamudo, Aarón es el que hablaba por él. Y Marta estaba allí, Marta desde niño era su hermana y lo cuidó, lo ayudó. Entonces imagínese todo eso. O sea, eran de un buen testimonio. Eran personas entregadas a Dios y simplemente por dejarse contagiar del pecado de Moisés, de un asunto que no era de ellos, ellos terminan con su corazón ¿qué? Envenenado. Envenenado. Entonces, ¿qué hacer para que el pecado de otros no nos afecte a nosotros y terminemos nosotros pecando junto con ellos? La misma palabra de Dios nos da la solución. La misma palabra de Dios nos da la clave de lo que usted y yo podemos hacer para no dejarnos contagiar de los pecados de otros. En un versículo súper sencillo y muy conocido que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, en el versículo 23, que sobre toda cosa guardada, eso es, todo el mundo se lo sabe, que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Me encanta la traducción viviente, si me la puedes colocar allí en pantalla, por favor. Dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Me encanta esa traducción. ¿Qué determina el rumbo de su vida? Su corazón. Y la manera en que usted lo guarde, y la manera en que usted lo cuide. Le pregunto, Aarón y Marta cuidaron su corazón ¿hasta cuándo? Hasta el momento en que se metieron en la vida de Moisés. Y vuelvo y le repito, yo no estoy diciendo ni estoy justificando la acción de Moisés por haberse casado con una mujer cusita, pero vuelvo y le digo, eso no era un asunto ¿de quién? De Marta ni de Aarón. Eso no era un asunto de ellos. Aún el mismo Dios se los dice. ¿Ustedes por qué murmuraron? ¿Ustedes por qué hablaron? ¿Ustedes por qué se metieron en un asunto que no los llamé a que se metieran? ¿Por qué se metieron en un pecado ajeno? Hay veces nosotros sin querer nos metemos en los pecados ajenos de otros, cuando no deberíamos de hacerlo. Y eso termina afectándonos.
Mire, si nosotros no guardamos el corazón, el pecado de otros se convertirá en pecado sobre nuestras vidas. Por eso, mira, guarda tus pensamientos. Uno de los pensamientos tiene que mandarlos a la parte más profunda y oscura de su cerebro. Esos pensamientos de murmuración, de juzgamiento que hay veces llegan, ¿sí o no? Hay que mandarlos ¿a dónde? A la parte más oscura de nuestro cerebro. Mire, guarda tus conversaciones. No nos metamos en conversaciones que muchas veces a nosotros no nos debe interesar. En asuntos que no nos debe interesar. Pastor, pero es que es un pecador, es una pecadora. Déjelo, Dios se encargará, Dios va a hacer alguna cosa con él y alguna disciplina traerá sobre el Señor, o déjelo. Ahora, ¿quiere hacerle un favor? Ore por él, llévelo de pronto al arrepentimiento, es una cosa muy distinta. Pero la Biblia dice muy claro en el versículo 12, dice, mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés, porque ¿sí ve las palabras? Ellos no dijeron, la Biblia no dice, Miriam y Aarón fueron y le preguntaron a Moisés por qué se había casado con una mujer cusita. ¿No hubiera sido como más distinto? Fueron y le preguntaron. Pero mire que la Biblia dice, fueron y hablaron. ¿Ya? Hablaron, en esta dice, hablaron contra Moisés, y en esta dice, criticaron a Moisés. Cuando usted se mete en pecados ajenos, el corazón a usted lo lleva a eso, a criticar, a juzgar, a murmurar. ¿Ya? Hay otra historia muy interesante, está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24. Primer libro de Samuel 24, del 1 al 7. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. O sea, que la cueva era bastante, grandecita. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como a él te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Miren esta otra historia tan interesante. Saúl perseguía a David para matarlo. ¿Por qué? Porque en el corazón de Saúl había pecado. ¿Cuál era el pecado de Saúl? Envidia, odio, rencor. Por eso es que está celos. Ese era el pecado ¿de quién? De Saúl. Y está persiguiendo a David para matarlo con ese corazón lleno de pecado, de envidia, de celos, de rencor. Y entonces están allí dentro de la cueva y David tiene la oportunidad de matar a Saúl. Tiene la oportunidad de quitarse ese problemita de encima. Ese es otro problema que tenemos cuando nos metemos en los pecados ajenos. Que nosotros creemos que al ver los pecados ajenos, al ver los pecados del otro, tenemos la oportunidad de quitarnos a esa persona de encima, destapando su pecado, llenándonos de todo lo que la otra persona está viviendo, ¿no? Y entonces, mire lo que le dice a sus hombres, yo no lo voy a hacer. Dios me guarde de hacer lo mismo
que Él quiere hacer conmigo. O sea, Dios me guarde de yo contaminarme del pecado de Saúl, contaminar mi vida con él. O sea, Dios me guarde de contaminarme de los celos, la envidia, el enojo que Él tiene contra mí. Dios me guarde. David no se dejó afectar del pecado de ¿quién? De Saúl. ¿Ya? Por eso, mire, usted y yo tenemos que estar revisando constantemente lo que está sucediendo con nuestro corazón. Porque si usted está sintiendo enojo hoy, deseos de murmurar, esa lengua está que se le sale de la boca. Eso no es así. Hay días en que esa lengua está que afilada. Con unas ganas de hablar de aquel, del otro, de lo que vio, de lo que supo. Sí, no. Hay veces amanecemos con la lengua muy afilada. Si usted está con esos deseos, ¿sí o no? O tiene como por dentro un enojito, una cosita que usted dice que el que se me ponga por delante, ¿qué? Me lo voy a llevar, ¿sí o no? Si usted hay veces no tiene ni ganas de bendecir a otros, si usted ve a fulanito y se le rebota todos esos resentimientos por dentro, o hay veces nos sentimos como angustiados y oprimidos cuando vemos a otros, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Qué está pasando entonces dentro de mí? Entonces, además de guardar el corazón, debemos hacer otra cosa. Y es mantener ¿qué? La distancia. Fuera de guardar el corazón, nosotros debemos de mantener la distancia. Mire lo que dice segunda, le voy a dar un versículo que yo sé que no es fácil de asimilar. Este versículo que les voy a dar es muy complicado, pero está en la palabra de Dios. Esto le pasó al apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses. En segunda de Tesalonicenses. Mucho cuidado, aprenda a manejar este versículo, ¿no? Si no es capaz de manejarlo, le pide ayuda a mi esposa o me pide ayuda a mí. Mire lo que dice. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Tesalonicenses 3:6, perdón, no había dicho punto. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande ¿qué? Desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Se lo voy a dar más duro en otra traducción. Y ahora, en traducción viviente dice: y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato. Oiga, mandato. En el anterior dice que era una ordenanza. O sea que yo quiero que mire algo. Primero, Pablo no está dando un ¿qué? Un consejo. Mira, o una sugerencia, yo te sugiero, yo te aconsejo. No, primero dice: yo te ordeno, yo te mando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aléjense de todos los ¿qué? Los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Aquí es donde viene lo difícil, ¿no? Porque entonces usted está pensando: ya. O sea que ya me tengo que alejar de esa vecinita fastidiosa que tengo al lado, del compañero. Ahí no dice eso. Ahí dice que el mandato es que usted se aleje ¿de quién? De creyentes, no de incrédulos. Porque si usted fuera a aplicar eso, si usted fuera a decir: yo me voy a alejar entonces hasta de los incrédulos, entonces el incrédulo, ¿cómo usted le va a poder compartir de Cristo? ¿Usted cómo lo va a poder llevar al arrepentimiento? ¿Cómo lo va a llevar a que no? Está hablando es de los creyentes, de aquellos que conociendo una verdad no la viven. Ahora,
Vivir una vida desordenada es vivir una vida ¿de qué? De pecado. ¿Usted cree que es que, no, es que él es muy desordenadito, él es, no, es un pecador? Porque una de las cosas que hace cuando usted renuncia al pecado, cuando usted lucha contra la naturaleza pecaminosa, una de las cosas que sucede en su vida es que usted comienza a ponerle ¿qué? Orden a su vida. Entonces usted comienza a decir, esto que hacía no lo vuelvo a hacer, esta manera de vivir que estaba no la vuelvo a practicar, voy a mejorar en esto, voy a cambiar en esto. Entonces quiere decir, ¿sí o no? Que usted le va colocando ¿qué? Orden a su vida. Entonces cuando Pablo dice que nos alejemos de esos creyentes desordenados, está hablando de esos creyentes que saben hace mucho tiempo que le deben de colocar orden a su vida y no lo hacen. Porque si usted no lo hace, usted va a terminar ¿qué? Igual de desordenados que ellos. Entonces ese creyente que usted tiene a su lado, que eso es un mentiroso, que eso no cumple ni años, que usted no le puede prestar el asadón porque nunca se lo devuelve, usted se tiene que alejar de él, porque usted va a terminar ¿qué? Igual. Porque el día que le presten el asadón a usted tampoco lo va a devolver, porque va a decir, si aquel no me lo devolvió, ¿por qué lo tengo que devolver yo? ¿Ya? Hay personas que conociendo una verdad y llamados a hacer lo correcto, no lo hacen. Ahora, es muy triste decirlo. Esto es muy triste decirlo. Mucho. A mí me duele tener que enseñar cosas como estas. No va a creer que esto es fácil para mí. Pero la Biblia dice que es mejor que te mantengas a distancia de ellos, o terminarás con los mismos desórdenes de ellos. Por eso es que Pablo dice, aléjese de ellos, porque usted va a terminar igual de desordenado. ¿Sí me entiende? Ahora, esto no quiere decir que usted no los pueda saludar, ¿cierto? Esto no quiere decir que usted entra por esa puerta y lo vio allá al frente y dice, a ese desordenado ni la mano le voy a dar. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no está diciendo eso. La Biblia no dice que usted entre a ese desordenado. No, salúdelo. Aún pregúntele cómo está, cómo amaneciste, que qué bueno que hayas venido hoy a la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo Pablo es, pero tenga cuidado. Quiéralo de lejitos. ¿Sí me entiende? No quiere decir que usted no pueda tener algún tipo de conversación con ellos, pero es tener cuidado de no dejarte contaminar. ¿De qué? De su desorden y de su pecado. Mire, ¿por qué? Yo me preguntaba eso, bueno, Pablo, ¿por qué dio esa orden? Y encontré la respuesta. Me puse a estudiar un poquito y a analizar un poquito ese versículo y a buscar algunos conceptos de teólogos acerca de este versículo. Y me encontré esta respuesta que me pareció espectacular y se las quiero compartir a ustedes. Porque la persona que vive en pecado tiene el poder de hacernos vivir en pecado a nosotros. Eso es. Por eso Pablo decía, aléjense de esos desordenados. Porque la persona que vive en pecado tiene el poder ¿de qué? De hacernos vivir a nosotros en pecado. Por eso, escúcheme muy bien, se cumple esa famosa frase muy popular que dice que es más fácil que ¿qué? Que ellos te saquen a ti que usted los entre. Y es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Una vez, hace algunos años aquí, llega un discípulo y me dice, pastor, vámonos a orar a las galerías allá al lado de las tortugas. Hay que orar y reprender el pecado, la prostitución, todo. ¿O no estamos llamados a eso? Le digo, no, sí, claro. Yo le dije, listo. Y nos fuimos una noche, nos fuimos en un carro, nos fuimos 5. Y entonces parqueamos, ahí al lado, ahí cerquita en la galería, como a las 8 de la noche. Y entonces se van bajando y dicen, bueno, vamos para adentro. Le digo, no. Vamos a orar aquí afuera, aquí a la vueltecita. Así nos vean locos y bueno, y nos vieron locos.
Imagínense, 4 varones en plena calle orando y reprendiendo espíritu de prostitución, de todo eso. Pero lo hicimos. Pero yo no lo, que fuéramos hasta allá. Y no. Porque más fácil nos entran ellos allá que nosotros acá de allá. No, sí, es la verdad. ¿Sí me entiende? Es la verdad. Eso es complicado, pero es la verdad. Esto es verdad. Las personas que viven en pecado tienen el poder de hacernos vivir en pecado a nosotros. Por eso decía Pablo, esos creyentes, oiga, creyentes desordenados, uy, tenga cuidado, aléjese de ellos. Porque usted va a terminar, ¿sí o no? Una vez yo tenía una persona que ayudaba mucho en la iglesia, en Medellín, no aquí, para que no se ponga ahora a decir quién será para orar. Sino esto fue en la iglesia, cuando estaba en Medellín, tenía una persona que ayudaba mucho a la iglesia y estaba, porque el ministerio apenas estaba empezando. Nosotros, la iglesia en Sabaneta fue una iglesia naciente. Nosotros la iniciamos, Dios nos dio la oportunidad de iniciar el ministerio allá. Yo no recibí el ministerio de nadie, sino que iniciamos de cero. Entonces fue un ministerio muy bonito. Y yo tenía una persona que me ayudaba mucho y me decía, que hay que comprar unas sillitas para niños. Venga, yo le ayudo, vamos pastor, yo le ayudo, que hay que comprar aquello. Muy dadivoso. Y un momento a otro dejó de dar. Y dije, ¿qué le pasaría a fulanito de tal hombre? Un creyente, o sea, que conocía la verdad, que sabía que Dios nos llama a dar, a ofrendar. Yo ya llevaba varios años, yo llevaba 5 años con él. Y un día sí me atreví, estábamos tomando cafecito y yo le dije, vení hombre, ¿a vos qué te pasó? Vos ayudabas tanto en la iglesia. No, es que a mí fulanito de tal, otro miembro de la iglesia, me dijo que dejara de ser bobo, que dejara de estar trayendo toda la plata para acá, que dejara de estar ayudando tanto, que ayudara de vez en cuando. Increíble, ¿no? ¿Sí ve? Se cumple eso. La persona que vive en pecado tiene más poder de hacernos vivir a nosotros en pecado. Y yo le dije, ¿y tú por qué no le hablaste? Yo sí le dije, pero él me dio argumentos muy sólidos. Él me dijo que ya le habían dado muy duro en otras iglesias. O sea, mire, él no fue capaz de decirle, no, yo no voy a dejar de hacer eso, voy a apoyar la obra. No fue capaz, sino que se dejó, ¿qué? Contaminar del otro. Y terminó en pecado, en un pecado ajeno. Este versículo es muy complicado, ¿cierto? Pero ahí está en la Biblia. ¿Qué hacemos pues? Hay que predicar de él. Aunque no participes de su desorden, el estar muy cerca o intimidar con ellos, eso es peligroso. Puede que yo no participe del desorden de él o de ella, no lo participo, está bien. Pero si me meto muy de cerca, si me intimido con él, ¿qué pasa? Corro el peligro de que yo me contamine de alguna cosa. ¿Sí me entiende? De alguna cosa. Mire, es peligroso estar al lado de un mentiroso, porque usted va a terminar ¿qué? Mintiendo, diciendo alguna mentira. Es peligroso estar al lado de un perezoso, porque usted va a terminar ¿qué? Con pereza. Es peligrosísimo estar al lado de un chismoso, porque usted va a terminar hablando de otros. Es peligroso estar al lado de un incrédulo, porque usted va a terminar sin fe. Yo le corro a esas personas, me perdona que se lo diga, pues creyentes, que viven cuestionando la fe. ¿Y por qué? ¿Y por qué el Señor esto? ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y cómo así? ¿Y dónde dice eso en la Biblia? ¿Y eso porque eso no está sino en el Antiguo Testamento? Eso no está en el Nuevo Testamento. Y esas personas uno le tiene que correr. Qué bien. ¿Por qué? Porque, mire, es peligroso estar al lado de un incrédulo, porque eso es incredulidad. Una persona que vive cuestionando, ¿y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué tengo que obedecer? ¿Y por qué tengo que nada? ¿Y por qué tengo que corregir aquello? ¿Y por qué? Eso es incredulidad. ¿Y usted va a terminar qué? Usted va a terminar con su fe, vea, debilitada. Debemos alejarnos de personas que tienen el poder de dañarnos. Esa es la razón de todo. Si yo quiero resumirles hoy, para que oremos en este tiempo, nosotros debemos alejarnos de personas que tienen el poder de dañarnos.
Y yo le voy a decir una cosa, usted sabe quiénes son esas personas. No me diga que, vea, no me ponga cara de bobito ni de bobita. No me ponga cara, ay pastor, pero uno cómo hace para saber. Yo no sé. No. No me diga eso. Que usted ya conoce una verdad. Y por muy poquito que usted sea de pronto espiritual, alguna cosita de discernimiento Dios le ha dado. Cuando usted le entrega su vida al Señor, Dios a uno le da discernimiento. Así sea en una escala pequeñita, pero le da discernimiento. Uno tiene que alejarse de personas que tienen el poder de dañarnos. Y usted sabe que es así, para que no me diga que no. Por eso muchas veces nosotros no lo hacemos y terminamos ¿qué? Dañado o dañada. Terminamos mal. Pero la clave de todo es ¿cuál? Dios nos dio la clave hoy de todo. ¿Tú qué? Tu corazón. Que el pecado del otro no dañe y contamine tu corazón. Eso es todo. Empiece por las personas que usted ama. Empiece por su esposo, por su esposa o por sus hijos. No deje que el pecado de ellos contamine su corazón y dañe su corazón. Diga, yo de eso no participo. Punto. Yo de eso no participo. Lo que vas a hacer me parece que es incorrecto. Lo que vas a hacer no es lo correcto, no es lo que nos ha enseñado Dios. Así que mira, chao y adiós. Eso sí, se lo advirtió, pero aléjese. Ah, que es mi esposo y lo tengo que respaldar en todo. ¿Quién dijo eso? Usted lo tiene que respaldar es en las cosas buenas, en lo que está haciendo, ahí sí respáldelo. En lo malo no. Mi esposa me viene regañando en aquellas cosas que él ya sabe que me exhorta y yo, no. Yo eso no, ni tú lo deberías de hacer, pero si lo vas a hacer, allá tú. ¿Cierto? Y me entra en cintura, en situaciones que yo sé que no son las correctas muchas veces. Y entro a corregir, lógicamente, ¿sí o no? Y eso es lo que uno tiene que hacer. Eso es lo que uno tiene que hacer. ¿Ya? Guarde su corazón. Aarón y Marta guardaron su corazón. ¿Se dejaron contagiar de qué? Del matrimonio del pobre Moisés. Se dejaron contagiar del matrimonio de Moisés. ¿Sí o no? Eso es. Uno no puede dejar de hacer. David se dejó contagiar de esas bellezas de amigos que tenía. Mátelo, hermano, ahí lo tiene, vea. Cásquele. Pues nos quitamos este problema de encima. Y David dijo, no. Yo no me voy a meter en pecados ¿qué? Ajenos. Yo no me voy a dejar contaminar mi corazón de todo ese veneno que él tiene. Esa es una de las mejores formas de guardar su corazón. Deje a la otra persona quieta, que viva su proceso, que vea a ver qué cuenta le va a rendir al Señor. Un tema como complicado, ¿cierto? Es difícil, no es difícil. Mire, siempre estamos pensando en el pecado de ¿qué? De nosotros. Tenemos que pensar un poquito en el pecado de los demás y de qué manera me afecta, de qué manera me puede afectar a mí, ¿cierto? Y tenga cuidado también con esta, que usted no agarre a quererle arreglar la vida al otro porque está pecando, porque ya también la hacemos, ¿sí o no? Entonces usted comience a arreglarle la vida al otro. No. Si es una persona allegada, si es una persona que han tenido una buena amistad durante años, sí le puedes exhortar en amor. En amor, ¿cierto? En amor no es esto. Esto no es en amor, ¿cierto? Porque es que nosotros creemos que amor es coger la Biblia y No, en amor es decirle, mira, es lo que estás haciendo, no me parece lo correcto, creo que no debe ser así, pero
yo me aparto, tú verás cómo haces con el Señor. Hasta ahí, ¿cierto? No voy a participar de esas cosas. Yo sé que es difícil. Estos son temas que no son muy fáciles, son complicados, pero ahí están en la palabra de Dios y hacen parte de nuestra vida. Hay que guardar nuestro corazón. ¿Cómo hacemos pues? Si eso lo manda la Biblia. Sobre toda cosa guardada. Mire que dice, la Biblia no dice que sobre algunas cosas guardes tu corazón. No, la Biblia dice que sobre qué? Toda cosa. Y los pecados ajenos incluyen y están metidos en todas esas cosas. Vamos a celebrar la cena. Y que este sea un buen momento. Ahora, mientras usted toma la cena, van a pasar por allí a su lado, va a recibir la cena, y que sea un tiempo para orar y renunciar de pronto a algún pecado ajeno que usted se ha dejado contaminar en su corazón. Qué bueno que este sea un buen tiempo para eso. De pronto se ha dejado contaminar del pecado de sus hijos, de su esposo, su esposa, de su mamá. Mi esposa contaba, lo voy a contar porque mi esposa lo contó en estos días, no sé si fue en Mujeres o en la predicación del miércoles, que mi mamá quería hacer algo ilícito con unas vueltas que ella tiene en un apartamento y nos quería involucrar a los dos. Y de pronto nosotros le estábamos siguiendo. Si ve cómo el pecado uno no es capaz. Y nosotros ya íbamos para allá, íbamos para el matadero. Se lo voy a decir así clarito, íbamos a sobornar para que nos adelantaran un papel de un apartamento que estamos esperando unas vueltas de mi mamá. Y íbamos a sobornar a un funcionario para que mejor dicho, si estábamos en el ficho 15, nos pasara al 1. Y nosotros ya íbamos para allá cuando mi esposa cae en cuenta y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Esto no está bien, nos estamos dejando contaminar. O sea, tu mamá nos está diciendo que hagamos algo que tú y yo como cristianos y pastores no debemos de hacer. Y ahí mismo paramos la vuelta. Yo no. Pecados ajenos. ¿Sí ve? Y uno no se da ni cuenta cómo, pero ahí va. Entonces vamos a adorar al Señor. Y mientras lo adoramos, reciba la cena y vamos orando allí. Te damos gracias esta mañana, Señor. Nos traes a tu presencia, Señor, para tener este tiempo de celebración, de gozo y de alegría. La palabra de Dios dice que cualquiera que coma este pan o que beba de la copa del Señor de una forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y contra la sangre del Señor. Y hay veces los pecados de otros que afectan nuestra vida es una manera indigna, ¿cierto? Y yo quiero hoy que cada uno vaya allá a la presencia de Dios. Estamos en esa comunión con nuestro Padre. Y si tienes que pedirle perdón porque no guardaste tu corazón. Yo, por ejemplo, mi esposo y yo hoy le queremos pedir perdón al Señor porque estábamos dejándonos contagiar nuestro corazón con una decisión de mi mamá que no era la correcta, de hacer algo que no era lo legítimo. Y bueno, pero gloria a Dios que el Señor nos mostró a tiempo. Y yo quiero pedirle perdón al Señor. Es tan fácil uno caer en los pecados ajenos y no nos damos a veces ni cuenta. Porque creemos que no afecta a nuestras vidas. Y creemos, allá Él, si Él lo hace, que lo haga y nada tengo que ver yo con eso. Pero no, sí tiene mucho que ver porque termina afectando y envenenando muchas veces nuestro corazón. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer como hijos de Dios es guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él es el que emana vida. Él es el que la produce. Él produce una vida abundante. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan y luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Oh Señor, gracias, qué maravilla. Yo
¿Por qué no le da gracias al Señor por esa copa y ese pan que tiene en la mano? Señor, es un privilegio tener este pan y esta copa en mi mano. Es un privilegio poder venir a celebrar esta cena hoy para darte gracias y para recordar la obra de vida que tú hiciste, Señor, al morir en esa cruz, pero también al resucitar y vencer el reino de las tinieblas. Señor, ayúdanos a vencer ese reino de las tinieblas todos los días en nuestra vida. Que esta cena hoy sea simplemente ese acto donde yo hoy no solamente venimos a darte gracias a ti, sino también a confirmar mi fe delante de ti como creyente, porque creo en el Hijo de Dios que vino a salvar nuestras vidas del pecado y que vino a darnos salvación. Y porque creo que el Señor llevó a la cruz mis dolencias, mis pecados, mis iniquidades, mi vergüenza, todo, mis odios, mis rencores, mis amarguras, mis temores, mis miedos, y me llenó de su amor. Hoy te pedimos que bendigas este pan, que no falte ese pan en la mesa de nuestros hogares y de nuestras casas, como no ha faltado hasta el día de hoy, en la parte laboral, financiera, en nuestro trabajo. Que no falte este pan en nuestro cuerpo con una buena salud o trayendo sanidad en aquellas dolencias y enfermedades que tenemos. Que tú seas ese pan que alimente mi corazón y mi vida para vivir una vida con Cristo Jesús. Y que esta copa me recuerde que la sangre preciosa de Cristo Jesús se derrama en mi hogar, en mi casa y en todo lugar a donde yo esté. Te damos gracias y le invito a que en el nombre de Jesús tomemos ese pan y esa copa. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Hoy te damos gracias, Padre. Bendice, Señor, estas ofrendas de amor. Bendice todo el amor que tus hijos tienen, Señor. Esto es simplemente una muestra, una pequeña muestra de agradecimiento primero que todo, porque tú derramas, Señor, bendición sobre ellos. Y también es una muestra de ayuda, Padre, para la iglesia. Hoy te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que sigas bendiciendo nuestras vidas, que siga bendiciendo ese grupo de los niños, que se sigan preparando, que nosotros los adultos, los que estamos aquí, nos arrímese ahora a alguno de estos niños y felicítelo, aliéntelo, dígale: lo hiciste bien, sigue adelante. Eso, ellos necesitan eso de nosotros. Que de otras personas de la iglesia ya adultas, maduras, puedan sentir el apoyo en lo que están haciendo, en ese trabajo que no es fácil además. Muchas gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.